Me parece que el primer punto es saber y hacer consciente que el trabajo es un derecho. Es decir, muchas veces cuando hablamos de derechos humanos se nos viene a la cabeza la educación, la salud, etcétera, pero tenemos que tener conciencia en que el trabajo digno es también un derecho. Después me gustaría ahondar en qué es el trabajo, porque muchas veces creemos que el trabajo es simplemente una acción que uno realiza, alguien le da un dinero y ya, cuando en realidad es cualquier acción humana que genere un bienestar tanto para la economía, para una comunidad o para un individuo. Y entonces nos podemos dar cuenta que tal vez hay muchas más personas que hacen trabajo de las que estamos en, digamos que los que están en nuestra cabeza como un empleo. El trabajo en México está plagado de barreras. Es decir, el primer paso, que es simplemente tener un trabajo, es decir, un trabajo remunerado, un trabajo con seguridad social, etcétera, es una primera barrera que claramente ya estaba alta antes de la pandemia y que con la pandemia se hizo mucho más grande. Entonces, digamos que en esta primera barrera tenemos que la tasa de desempleo total estaba alrededor del 12% y era un indicador que en realidad no se movía, es decir, está bastante estable. ¿Qué pasó con la pandemia? Que hubo meses que tuvimos un desempleo hasta el 33% y cerramos el año pasado con una tasa del 17%. Y entonces podríamos pensar que la situación del mercado laboral en México se está estabilizando. Y en realidad lo que está pasando en esta famosísima recuperación es que claro que hay una recuperación inercial, es decir, muchas personas que no tenían ingresos de alguna forma tienen que sobrevivir y entonces empiezan a buscar trabajo como sea. Pero ¿qué pasa? Que son trabajos de mucho menor calidad, el subempleo, es decir, personas que trabajan menos de lo que podrían trabajar porque el mercado no les ofrece ese trabajo, pero pues se ocupan en algo. La subocupación se duplicó, es decir, de cierre del 2019 a cierre de 2020 fue el doble, me parece que es como de 2 a 4 millones de personas. Y también hay que revisar qué tipos de trabajo, qué tipo de remuneración. Y estamos viendo que más o menos cerramos el año pasado, que el 66% de las personas ocupadas no podían llegar al ingreso familiar, que es más o menos 6,400 pesos, que es el costo de 2 canastas básicas. De la relación entre el tema de la seguridad, la higiene en los centros de trabajo como parte de los derechos elementales laborales y por tanto entendiendo que los derechos laborales forman parte también de los derechos fundamentales en general humanos, digamos es un ámbito que parte de ahí hacia un espacio específico y una actividad específica, pero conforma parte relacional y dependiente del resto de derechos humanos. Es muy importante porque pues hoy se está poniendo en cuestión ante los cambios de las relaciones laborales, los cambios con respecto a arrebatar derechos que han sido conquistados históricamente hacia las y los trabajadores y que hoy pocas personas pueden hablar de que tengan garantizados los derechos de salud, de higiene y seguridad en su centro laboral. Se habla en general de diversos ámbitos muy importantes en este tema, aunque a mí me gustaría relacionarlo también con lo que estamos viviendo a partir de la pandemia del COVID-19, que me parece que marca una impronta hacia cómo pensamos la salud en el trabajo. En general, bueno, un ámbito fundamental para pensar es las muertes por accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo, que hasta las cifras que se fueron publicadas a partir de los organismos internacionales de derechos humanos, se calculaba que 2,78 millones de personas mueren por año relacionado con este tema, aunque en realidad puede haber enfermedades relacionadas con el trabajo que no son registradas y también estamos hablando de sectores que trabajan en negro, ¿no? Sin derechos, que son precarizados y que también pues no son contabilizadas dentro de estas cifras. Pues han intensificado los ritmos de trabajo, han aumentado la velocidad tanto de las máquinas como de la producción, y la inversión en modernización, tecnificación de los procesos productivos, en realidad no han puesto en el centro las medidas preventivas, no han puesto en el centro el descargar la carga de trabajo
en hacerla más ligera o más acortada, sino simplemente en producir más. No deja de ser como un tema relevante, pero a la vez con muchísimas aristas, por lo que significa sobre todo con las personas trabajadoras. Y lo voy a acotar particularmente en un sector que es donde prácticamente puede quedar como con mucha evidencia qué tan accesible es justamente el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y más justo desde una perspectiva de derechos humanos, que es el sector agrícola, y me refiero a las personas jornaleras agrícolas y sus familias. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo? Partiendo como de la normatividad que hay, que se contemplan sobre todo como todos los lineamientos que tendrían que garantizar mejores condiciones de las trabajadoras y trabajadores en los campos agrícolas. O sea, es decir, el contacto con agroquímicos, el contacto con maquinaria que pone en riesgo. De hecho, el trabajo agrícola está considerado como peligroso. Se ha tratado de centrar en el tema de niñas y niños trabajadores, pero eso no deja de ser riesgoso para cualquier persona que tenga algún tipo de vínculo, y más si está como en una jornada de trabajo manipulando productos o en la cosecha directa. Y que va de la mano con la salud por los riesgos y todo lo que implica. Eso no descarta el acceso a la seguridad social, que también es otro elemento que queda paralelo, porque un gran porcentaje de la población jornalera no tiene acceso a la seguridad social. Hay zonas en donde, aunque existe toda la disposición y normas oficiales que regulan y deberían de garantizar esto, tú entras a aquellos lugares donde, insisto, no son agroempresas, y encuentras a veces garrafas de los agroquímicos que se acaban de utilizar para rociar. Los lineamientos que señalan nuestra normatividad dice que a lo mejor se debe de rociar durante la mañana o en la tarde, después de que las y los trabajadores salieron del campo. Pero eso no significa que el que rocíes en la tarde, y si ella y él entran al surco y están manipulando con las manos el producto que cortan, no significa que el producto no está ahí. Mezclado en la tierra, mezclado en la planta, mezclado en el producto, mezclado en la zona donde ellos van a andar recorriendo los surcos, ¿no? De ida y vuelta para cosechar el producto. Todo el tiempo su cuerpo está expuesto directa o indirectamente a ese contacto. También menciona que se les debe de proveer un lugar donde no consuman sus alimentos cercano a esos cultivos. Eso tampoco existe, por lo menos si no es en una empresa grande, como en los campos que acabo de recorrer. Ahí impensable que pueda existir un comedor dentro del surco, aún retirado unos metros, que garantice que 40 o 100 trabajadores de estas cuadrillas realmente tengan un espacio higiénico donde van a poder probar sus alimentos. Lo hacen directamente en el surco. Que las personas que ejercen un trabajo remunerado en México no tienen lo suficiente para mantenerse ni a sí mismas ni a otra persona. Y después tenemos una población que está históricamente invisibilizada, que son, además de estas personas que están en desempleo, tenemos personas no disponibles para trabajar. Y dentro de ellas hay una población de 14 millones de mujeres que no pueden salir ni a buscar trabajo, ni siquiera tienen derecho a estar desempleadas, porque están haciendo labores de cuidado y del hogar. Y uno de los datos más escalofriantes que dábamos el año pasado en relación con esto es que hasta noviembre 28%, es decir, un poco más de una de cada 4 personas que se murieron por COVID-19 eran amas de casa. Entonces vemos cómo esta relación entre derechos humanos, salud, seguridad y trabajo, ese balance o esta falta de balance de ver al trabajo como un derecho humano puede poner incluso en riesgo la vida. Durante este periodo de pandemia vimos en realidad diversos trabajadoras y trabajadores de muchos sectores, pero sobre todo pues, de los sectores considerados esenciales, ¿no? Que fueron los que tuvieron una reactivación mucho más acelerada, que se organizaron para exigir elementos básicos, ¿no? Desde el sector salud, ¿no? Donde en realidad en distintos hospitales de todo el país, centros de salud, trabajadores y trabajadores
pues hicieron uso sobre todo de la protesta política de la organización en sus centros de no necesariamente sindical, porque puede pasar dos cosas, ¿no? Que su sindicato no esté acorde, o sea, no garantice la democracia para que pues, las demandas de las trabajadoras y trabajadores de base se expresen, o que pues no tengan sindicato, ¿no? Incluso dentro del sector salud hay un ámbito muy amplio de trabajadores y trabajadores que no cuentan con un sindicato, que están contratados por honorarios, tanto en el sistema público como privado, y en el caso del sector, por ejemplo, de la Ciudad de México, la creación de la figura de nómina 8, donde tampoco se tiene el derecho a legalización. Y pues en muchos niveles decidieron organizarse por fuera de estos espacios de manera democrática, pues con la necesidad y la urgencia de que lo que estaba en riesgo pues era su vida misma. En un concepto amplio a nivel global, que también pegó a nivel nacional, pues se les consideró a este sector como trabajadores y trabajadoras esenciales, ¿no? Y en este discurso de por ellas y por ellos llegan nuestros alimentos al supermercado, y es más, se decía como desde una visión de romanticismo, llegan a nuestra mesa. Ellos no pararon durante la pandemia, pues no pararon, pero sus situaciones se agudizaron y muy pocos realmente lo saben, ¿no? Y estuvo desde al mes o 2 meses de que se desató lo de la contingencia, ¿qué situaciones se enfrentaron? Ya no solamente lo agudo en el tema de seguridad y salud, sino que las rentas para aquellas familias que las tienen que alquilar porque están constantemente rotándose, se incrementaron. Y se incrementaron no como de mala fe, como decimos, sino porque el que se la arrenda se quedó sin empleo, sin su fuente de trabajo. Entonces, la única forma de allegarse a una ganancia era duplicarle la renta a la familia jornalera. El tema, desde la perspectiva de derechos humanos, completamente adolece y carece de no mirar justo con un lente grande todo eso, ¿no? Si no tienes acceso, si a la población no le garantizas ya no solo la atención médica, el acceso a seguridad social que vaya vinculado a un tema de salud y seguridad en el trabajo, difícilmente va a poder tenerle ya no solo la cobertura, sino una atención especializada en estudios que le permita ver efectivamente cuál es su situación como trabajador y trabajadora. Aún con los cambios que se acaban de hacer recientemente, aún con esta apuesta de decir que es para mejorar el nivel de inspecciones, el nivel de cumplimiento, respondiendo, se dice hasta lo del tratado, hasta lo del TME, pues queda como mucho todavía de lado el cómo responder justo a esos estándares de derechos humanos que regulan y que son vinculantes, sobre todo para garantizar mejores condiciones de protección en esquemas de seguridad y salud en el trabajo. Esta idea que tenemos sobre la informalidad como una forma de ir por el margen de la ley y darle la vuelta al pago de impuestos y darle la vuelta a un montón de cosas, es en realidad una fuente o más bien una estrategia de sobrevivencia que tienen la mayoría de las personas que vivimos en México, porque de pronto, y lo decía, no es informalidad, es precariedad, porque les mencionaba que el 66% de las personas en México que tienen una ocupación no les alcanzan para 2 canastas básicas, pero quienes tienen trabajo por cuenta propia, es decir, que no trabajan para alguien más y que no son empleadoras o empleadores, es el 79%. Entonces, casi 8 de cada 10 personas que trabajan por su cuenta no les alcanzan para 2 canastas básicas, y que de nuevo son 6,400 pesos en zonas urbanas y como 4,600 en zonas rurales. O sea, es verdaderamente un límite que podría parecer muy bajo, pero estamos viendo que la mayoría está debajo de ese límite. Efectivamente, pues nos quisieron vender la idea de el trabajo freelance, el trabajo sin una relación formal, el trabajo donde tú dependes de tu tiempo, donde tú organizas tus labores, tienes que cumplir con una tarea, pero no necesariamente en un horario, etcétera. Aunque esto termina en realidad sin ser incluso real, pero pues ha demostrado también la carencia de todos los derechos laborales que hoy, ante una situación de pandemia, pues se vuelve a poner en el centro. Con trabajadoras y trabajadores que no son reconocidos como tal, ¿no?
que son ligados a el trabajo en apps, por ejemplo, repartidores de comida, ¿no? A Ubers o a algún servicio de este tipo, donde también hubo un nivel de contagios importante y pues donde se pone en evidencia justo que la precarización al final desencadena una violación de derechos consecuente, y que la precarización, se utiliza mucho la frase de la precarización mata, ¿no? Y es real, ¿no? De por sí es un sector que durante mucho tiempo ha denunciado la cuestión de, por ejemplo, quienes viajan en moto o en bicicleta sufren accidentes, en muchos casos en muertes, de los cuales la empresa a la que están asociados, entre comillas, ¿no? Porque no, por supuesto que no es una relación de asociación, ¿no? Es una relación subordinada, que pues es una base de las relaciones laborales, ¿no? Que en esta condición pues no generan ninguna responsabilidad, a pesar de que este accidente pues por supuesto se dé durante una jornada laboral o durante una tarea que forma parte de sus tareas laborales. Y que ahora pues en el caso de los contagios también pues por supuesto no se garantizaban ni los elementos básicos, y al mismo tiempo tampoco pues hacían ninguna responsabilidad al haber personas infectadas, ni podían tomarse días con goce de sueldo, ni tenían acceso a la salud, ¿no? Lo cual pues dio continuidad a que justo pues esta organización que se había dado en relación a los accidentes sobre todo, pero también incluso asaltos que se sufren en Ubers o en espacios así, que también quedan sin ninguna responsabilidad, pues se profundizara sobre la necesidad de la reivindicación de reconocerlos como trabajadores. Uno pensaría que, bueno, si ya rebasamos la barrera de tener un trabajo remunerado y ya rebasamos la barrera de además tener un trabajo asalariado con un jefe o jefa que tiene la responsabilidad de darme seguridad social, pues ya uno pensaría que ya tiene seguridad social, y pues estamos viendo que no. El 61% de las personas ocupadas no tienen seguridad social, pero de las personas que tienen un trabajo subordinado con remuneración salarial, es decir, un trabajo asalariado, como el empleo que tenemos en la cabeza, que es el normal, es el 41% el que no tiene seguridad social. Entonces nosotros decimos que estas son las personas informalizadas, ¿no? O sea, que cumplieron, que pasaron todas estas barreras, que además para algunas y algunos es todavía más alta, y de todas maneras no tuvieron seguridad social. Campos agrícolas está contemplado junto con la minería como las áreas prioritarias ahora dentro del programa de inspección para este año, el 2021. Pero es lo que insisto, ¿no? Si hablamos de campos agrícolas, pareciera que nos referimos a estos centros de trabajo donde hay maquinaria, donde hay cableado, donde hay al final una infraestructura que permitiría ver que efectivamente se estén garantizando condiciones idóneas para un trabajador o trabajadora. Pero si tú te vas a un surco a 3 kilómetros hacia adentro, donde siembran chile, jitomate y otra variedad de productos, ahí no hay paredes, ahí no hay infraestructura. Hay 40 cuerpos encorvados que pareciera que se responde al cumplimiento de empresas, pero no desde una perspectiva de derechos humanos, no desde una perspectiva del cuidado de la persona como tal, y no de la perspectiva del acceso y la garantía que debiera de ver sobre esos derechos, en qué significa realmente tener seguridad y salud en el trabajo, más pensado para sectores precarios como el agrícola, que también atraviesa por qué tipo de garantías, aparte de la seguridad social, le debes de garantizar a un trabajador, por ejemplo, un jornalero o jornalera que va a un campo de cultivo, pues guardería para que las niñas y los niños no estén expuestos a ese tipo de situaciones. Por ahí atraviesa un esquema de seguridad y salud en el trabajo, por viviendas que tengan espacios dignos, deseables, ¿no? Seguros, no solamente para que dejen a sus niñas y a sus niños, sino también para su familia en su conjunto.
que se pudieran desarrollar esquemas de cuadros de salud preventivos, informativos y de seguimiento para estos ciclos de vida, ¿no? O sea, ustedes de verdad debieran si ven a una mujer o a un hombre jornalero, pueden ver en la textura de su piel, ¿no? La piel no solamente es que esté consumida por el sol, sino el solo hecho de que estén consumidas por las condiciones en las que trabajan, su rostro y su piel y su cuerpo en sí se les consume en 20 años. Primero, hay que pensar, por ejemplo, la importancia de recuperar las comisiones de higiene y seguridad. Sin embargo, el acceso de esas comisiones, ahora justo que se ha debatido todas las condiciones elementales para el regreso o para la garantía de la salud en el marco de la pandemia, pues nos damos cuenta que las y los trabajadores estamos completamente ajenos de eso. En realidad, pues quienes pueden acceder a intervenir en esas comisiones de higiene y seguridad en los centros de trabajo donde hay, porque también hay que decir que en muchos centros de trabajo no existen, en realidad son sectores que están sindicalizados y bueno, se enfrentan a pues primero ver si su sindicato tiene algún elemento de participación democrática o no lo tiene, ¿no? Si lo tiene, bueno, habrá más posibilidad de discutir estas condiciones asociadas a la salud y a la salud ocupacional y también asociada a los riesgos del trabajo por enfermedades o accidentes relacionadas con la propia actividad. El considerar también una relación mucho más cercana y profunda de los trabajadores, su centro de trabajo y las cuestiones de salud preexistentes que impliquen identificar, canalizar a trabajadores que en general tienen una situación de mayor vulnerabilidad por enfermedades crónicas, embarazos, alergias, etcétera, donde pues tener en cuenta esos elementos puede, no solo en el marco de la pandemia, sino en general, salvar a las y los trabajadores frente a una situación de riesgo en el trabajo. Pero poner nuevamente en el centro como la reivindicación de un derecho fundamental, las comisiones de higiene y seguridad implican también pues pensar en la capacitación, en la instrucción especializada, en garantizar evidentemente los materiales y el equipo adecuado, y pues pensar que hoy pues las actividades solo pueden ser realizadas siempre y cuando no pongan en riesgo la salud o la vida de las y los trabajadores. Además de que pues pensar en campañas de divulgación sobre las medidas de prevención de la salud y seguridad en general, compartir las y los trabajadores y especialistas, temas, el establecimiento de actividades activas en los centros de trabajo al respecto, también como una actividad fundamental. Y esto lamentablemente, pues por supuesto pasa de pensar en todo aquel ámbito de trabajadoras y trabajadores que no tenemos los derechos elementales garantizados, entre ellos el derecho a sindicalización que permite justo esta organización de las y los trabajadores en los procesos, que incluso pues justo puede dar seguimiento a los protocolos de seguridad, de higiene, cambiarlos de ser necesario, cambiar situaciones como las que se está viviendo y que justo son el contrapeso. Me parece que es una pregunta relevante porque nos da una pista de dónde vienen las soluciones, que no solamente vienen del Estado, que no solamente vienen del sector empresarial, que no vienen de la sociedad civil, por supuesto, sino que tiene que ser una conversación muy plural en la que entidades empleadoras puedan conversar con entidades del gobierno y con entidades de la sociedad civil y de, por supuesto, de trabajadoras y trabajadores. Porque entonces ir a trabajar se vuelve un asunto de necesariamente poner en riesgo la salud y la seguridad, y eso sí que no puede ocurrir. Y mientras no rompamos este vínculo entre seguridad social, salud y trabajo, y de nuevo la salud se vuelva un derecho humano y no una prestación laboral, vamos a tener mejor calidad en los trabajos y vamos a tener mejor calidad en la salud también. Suprema Corte, el poder de la justicia.